Bueno, este es el único hecho que se cuenta de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta que empezó su ministerio. Dice el texto que subieron a Jerusalén. A Jerusalén siempre que había que subir porque Jerusalén está en una zona montañosa y pues sería como aquí ir a Valdemosa, ¿no? A Valdemosa siempre hay que subir, pues a Jerusalén había que subir tanto si venían del desierto del Negev, del Mar Muerto, como si venían de Galilea, como era el caso de José y María, siempre había que subir. Y era una de las 3 fiestas importantes de los judíos. En este caso era la fiesta de la Pascua. Y se subía con toda la familia, pero cuando el niño cumplía los 12 años, pues de alguna manera recibía ya la mayoría de edad, entre comillas, para poder participar de la lectura en la sinagoga y poder tener una participación activa. Las mujeres no participaban en la sinagoga. En aquel tiempo prácticamente tampoco hoy en día lo hacen, ¿no? Pero bueno, eso ya iremos viendo más cosas. Es cosa de la cultura semita, no tanto de la revelación del Señor, porque vemos la importancia que el Señor le dio a María, ¿no? El desplazamiento hacia Jerusalén siempre era complicado y más con varios niños. Se supone que a estas alturas pues ya por lo menos tendrían 4 o 5 hijos José y María. Sabemos, es la última vez que se menciona a José, cuando luego Jesús empieza su ministerio y ya no se menciona, suponemos que entre tanto él moriría, ¿no? La conducta de Jesús a los 12 años. Él sabía por qué estaba en el templo y aunque sus padres se despistaron y seguro pasaron un mal día, él estaba haciendo las cosas bien. Seguro que las cosas que aquí dijo Jesús fue por la buena educación que tuvo en su casa. Es decir, Jesús no nació sabiendo las cosas de la historia del pueblo de Israel. Jesús nació como un bebé, por lo tanto, sus padres lo instruyeron y poder ponerse a hablar, a oír y a hablar con los sacerdotes y con los maestros, pues era señal de esa buena educación. Dice que 3 días después, bueno, claro, como iban, los hombres iban por un lado, las mujeres iban por otro, en esa interfaz, pues José pensaba que iba con María, María pensaba que iba con José, y hasta que no pasó el primer día de caminata y se encontraron otra vez la familia, pues dijeron, no, pero el niño no ha venido. Entonces, habían andado un día, pasó la noche, volvieron otro día, con lo cual pasaron los 2 días y al tercer día se lo encontraron a Jesús en el templo, ¿no? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Es decir, María, como una buena madre, pues le regaña al hijo por qué se ha quedado allí, por qué no ha ido detrás de ellos. Y realmente los que somos padres pues sabemos que tiene un sentido, porque no hay cosa peor, aunque Jesús ya tenía 12 años, no era un niño de 4 o 5 años, 12 años hoy en día sería un niño pequeño, jovencito, pero en aquel tiempo 12 años, ya digo, se consideraba una persona madura. Entonces, ¿por qué nos ha hecho así? Aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, María le regaña, y en eso es lo normal. Y Jesús le da una respuesta que puede ser un poco impertinente, como diciendo, pero ¿por qué me regañas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre
me era necesario estar. Claro, seguro que María le había contado cómo había nacido Jesús, cuál era su nacimiento, cuál era su ministerio, y Jesús fue un niño ungido por el Espíritu Santo. Pero ya digo, él tuvo que ir aprendiendo todas esas cosas. Y, sin embargo, él se fue con su padre y con su madre, ¿no? La historia dice que él discutió con los doctores, pero Lucas solo dice que los oía y les preguntaba. Y la gente se maravillaba de sus preguntas. Es decir, todos sabemos que algo que hacen los jóvenes o los adolescentes es preguntar. Y si Dios es bueno, ¿por qué se mueren los niños? Y si Dios es bueno, ¿por qué la riada de Valencia ha hecho tanto daño? Es decir, y seguro que había preguntas de ese tipo que no son fáciles de responder y que cuando un niño nos dice, pues a veces nos pone en serios apuros, ¿no? Y la gente se maravillaba de que Jesús estaba preguntando esas cosas y poniendo en dudas a los mismos sacerdotes. Pero sin embargo, sí nos dice que luego se fue con ellos y estuvo sujeto. Es decir, Jesús fue un hijo normal con sus padres. Él estuvo viviendo desde los 12 hasta los 30 años. Seguramente cuando faltó José, él debió ocuparse del negocio familiar. En aquellos tiempos, pues si no se trabajaba, no se ganaba, y seguro que él con sus hermanos estaría trabajando para mantener a su madre y para poder estar allí. Lucas 3 dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, Judea seguía a Poncio Pilato, había pasado ya muchos años, por lo tanto, esto ya cuando Jesús tiene 30 años. O sea que todo el ministerio de Jesús fue bajo el gobierno de Poncio Pilato en Judea. Poncio Pilato era el gobernador de Judea. Su hermano Herodes, tetrarca de Galilea, Herodes era muy amigo del emperador. Y como era muy amigo del emperador, le concedía tener un cierto dominio, un cierto prestigio en la zona de Galilea. Por eso, cuando Jesús fue aprehendido, cuando Pilato dijo que era Galileo, dice, uy, pues mándalo a Herodes y a ver si me quita este marrón de encima, ¿no? Entonces, y su hermano Felipe era tetrarca de Iturea, que es otra región, y de la provincia de... Y Lisanias, tetrarca de Bisinia. Es decir, fijaros que Lucas, como un buen científico, nos ubica para que históricamente sepamos dónde estamos. Cuando en Estados Unidos estaba Trump y en España estaba gobernando Felipe González y en Mallorca estaba gobernando, creo que es Margarita Proens, sé que es Proens, creo que es Margarita Proens. Conocemos más al Trump que al que gobierna aquí. Porque, bueno, los gobiernos de aquí tienen una autonomía, pero solo tienen una parte del gobierno. Pero, es decir, Lucas da todos estos datos porque la Biblia forma parte de la historia. Es decir, no es un libro histórico, no es un libro que tenemos que hacer, pero sí que forma parte de la historia y él ubica bien todas esas cosas, ¿no? Y ahí estaban de esos sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región, continuamente predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, empieza el ministerio de Juan el Bautista. Como sabemos, Juan el Bautista tenía 6 meses más que Jesús. Y no se nos dice cuánto tiempo antes, posiblemente había más de 6 meses antes, Juan se fue a predicar al desierto. Juan podía haber sido sacerdote, porque era hijo de un sacerdote, por lo tanto, podía haber sido sacerdote, y como su padre, dentro de los turnos de cada 15 días, haber ido... Pero Juan renunció a eso para cumplir la profecía de Isaías, ¿no? Isaías dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
todo valle se llenará, todo baje. Es decir, hay una profecía de Isaías, que es la que se nos relata aquí, y Juan iba a ser el que iba a preparar el camino del Señor, ¿no? Y es importante que Juan no se puso a decir, bueno, voy a esperar a ver. No, él sintió el llamamiento del Señor, como recordáis, fue lleno del Espíritu Santo también desde niño, fue educado por su padre y su madre en el conocimiento del Señor, y él se puso a obedecer la voluntad de Dios, aunque las circunstancias no eran las más agradables, porque él se fue a vivir al monte, por eso lo confunden un poco en varios pasajes si él volvía a ser Elías. Como sabéis, Elías, sobre todo a raíz de los 3 años y medio de sequía, él tuvo que vivir escondido, tuvo que vivir apartado. Juan el Bautista no estaba escondido, pero sí estuvo apartado. Él se iba allí cerca del río Jordán, en una zona donde hay muchas palmeras, y entonces él comía dátiles y comía miel y esas cosas, y con eso se sostenía, ¿no? Y dice el texto, vino palabra de Dios. Es decir, Juan el Bautista no dijo, me parece que tengo que hacer esto, sino vino palabra de Dios, ¿verdad? Esto lo dice en Lucas, capítulo 3, el versículo 2. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Es decir, que los ministerios los hacemos cuando viene palabra de Dios. Es decir, no podemos decir que hacemos cosas en el nombre de Dios si Dios no nos los ha dicho, porque Dios no va a respaldar eso. Pero sin embargo, Juan el Bautista se puso a hacer, cumplir la profecía de Isaías, pero cuando Dios se lo dijo. Y eso es muy importante. ¿Y qué predicaba Juan? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, el Señor siempre empieza poniendo orden. Sin arrepentimiento no hay salvación. Por lo tanto, lo primero que viene es una predicación sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento no era simplemente ir a ofrecer un sacrificio, porque había mucha gente que decía, bueno, hago el sacrificio y ya mis pecados son perdonados. Y Juan explica que eso no es así. Es decir, es un poco lo que hoy en día las penitencias o lo que a veces enseña la Iglesia Católica, o a veces también podemos caer nosotros en ese error. Es decir, si uno hace una cosa, pues ya el Señor le compensa. No, el arrepentimiento no tiene que ver con lo que hacemos. El arrepentimiento es sentir pesar por el pecado, pedir perdón y cambiar la actitud, ¿no? Es decir, eso es el arrepentimiento, y ese es el predicamiento, la predicación de Juan el Bautista. Como no había más alternativa que el sacrificio en el templo, seguro que luego Juan les mandaba al templo, pero no les mandaba a sacrificar si no había arrepentimiento, sino porque se habían arrepentido. Es decir, ese es el orden que Juan cambia. Y Lucas 13:3, luego Jesús en uno de sus mensajes dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, cuando habla de los que están pasando dificultades y esas cosas. Es decir, si no hay arrepentimiento, pues ahí vamos a estar. Lucas 3:4-6, el mensaje profético de Isaías 40, habla figuradamente que el Bautista va a preparar el terreno para cuando Jesús empiece su ministerio. No de forma literal, sino de forma espiritual. Es verdad, Jesús no se quedó predicando en el desierto. Jesús sí tomó algunos de los discípulos de Juan, como el caso de Andrés. El caso de Andrés, el hermano de Pedro, sí que estaba con Juan y se fue con Jesús. Pero él lo que está preparando es el terreno espiritual, que la gente vuelva a escuchar, oír hablar del arrepentimiento. Y como Juan predicaba, aunque estaba en el desierto, en el camino que bajaba desde Jerusalén
hacia el sur, hacia Judea, hacia el mar, pues mucha gente iba y venía y mucha gente de Jerusalén también vendría, ¿no? Sin embargo, fijaros que en esta profecía de Isaías, en esta profecía, hay cosas que se cumplen en la primera venida de Jesús, pero hay cosas que se cumplirán en la segunda venida. Por ejemplo, cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos se andarán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Todo eso es el tiempo de Juan el Bautista. Pero cuando dice el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios, eso es la segunda venida de Cristo. Porque con Jesús no todo el mundo vio la salvación de Dios. A Jesús solamente lo vieron los judíos. Jesús no estuvo predicando fuera, ya fueron los apóstoles los que fueron fuera. Pero cuando dice Lucas 3:6, verá toda carne la salvación de Dios, está hablando de la segunda venida de Jesús. Entonces, aquí cuenta un poco el mensaje de Juan el Bautista, ¿no? Y cuál es el carácter del ministerio, ¿no? Y él decía que no fueran como una generación de víboras. ¿Cuál es el problema de las serpientes, ¿no? Víboras es una de las serpientes que hay en Israel, y las serpientes son astutas y atacan a traición, es decir, no se enfrentan, ellas se pertean y atacan. Que no fueran generación de víboras que huyen de la ira venidera y haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque ya digo, la costumbre del pueblo era ofrecer sacrificios y con eso ya estaba arreglado. Pagaban, digamos, el animal y morían y ahí ya estaban. Y entonces la gente pregunta, ¿qué haremos? Y respondiendo, él da un mensaje para todo el mundo. Los versículos del 10 al 13 es curioso y se ve la disparidad de gente que estaba escuchando a Juan el Bautista, diciendo, ¿qué haremos? Y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, aquí está hablando a la gente, ¿no? Si tú tienes muchas cosas, pues da al que no tiene. Versículo 12, vinieron también unos publicanos, esta ya no era la gente normal del pueblo, vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No dijo, tenéis que dejar el trabajo, tenéis que ser honrados. El problema no es el trabajo que hacéis, el problema es que estáis robando. Y entonces, versículo 14, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contestaos con vuestro salario, ¿no? Es decir, Juan lleva un mensaje a todo el mundo, al pueblo, a los publicanos e incluso a los soldados romanos. Y fijaros que todavía no estamos hablando de Jesús, pero él ya tiene esa visión, un acto para todo el mundo, ¿no? Y en eso no agradaba a los sacerdotes, porque ni que hablara con los romanos, ni que hablara con los publicanos, era reconocido pues por los sacerdotes y por los escribas. Pero sin embargo, por eso dice, está preparando el camino al Señor. Él ya empieza a tener una visión de que el ministerio de Jesús no va a ser solo para un grupo de gente, como él era sacerdote, sino que iba a ser para todo el mundo, ¿no? Un mensaje que no busca la popularidad o llevarse bien, sino que advierte de la grave situación espiritual. Y eso es importante. Tenemos que predicar lo que el Señor nos muestre. Y si los soldados, por ejemplo, había la ley, porque si un soldado iba cargado con su mochila, con su petate, ¿no? Su bolsa, él te podía coger y decir, tienes que llevármela durante 1 milla, ¿no? 1 milla eran 1800 metros. Y aquella persona, aquel judío, tenía que durante 2 kilómetros casi ir llevando la carga, y por eso dice el Señor, bueno, al que te pida 1 milla ves con el 2, porque la primera vas a ir, pero la segunda que él va a decir, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me acompaña? Y le vas a poder evangelizar, ¿no? Entonces le dice que no extorsiones.
Lleva tú tus cosas, haz tú tus cosas. A los publicanos no cobréis de más. Es decir, es un mensaje para todos. Habla claramente de la condenación eterna del infierno. ¿Quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Es decir, no, el problema no lo tenemos en esta tierra. El problema lo vamos a tener en la muerte segunda que habla el Señor, ¿no? Todos queremos escuchar mensajes que nos hablen de amor, de la bendición de Dios, pero es necesario ser obedientes a Dios y escuchar mensajes de todo tipo, ¿no? Es importante que sepamos y anunciemos que igual que hay salvación para los que se arrepienten, también hay condenación para los que no lo hacen. La predicación que no menciona el pecado ni el infierno no es una predicación bíblica. Y tenemos que tener cuidado porque hoy en día se están quitando mensajes sobre el pecado, mensajes sobre el infierno. No hay que asustar a la gente, yo estoy de acuerdo que no hay que asustar a la gente. Nosotros predicamos evangelio de salvación, pero el evangelio de salvación incluye que el rechazarlo hay condenación, es decir, hay consecuencias. Es decir, si a mí me duele la cabeza y me tomo un paracetamol, pues se me puede quitar. Puedo orar al Señor y me lo puede quitar. Pero si no hago ni una cosa ni la otra, pues no sé cuándo se me va a quitar. Es decir, que tenemos que tomar medidas. Y es importante que Lucas da que Juan el Bautista da el mensaje que el Señor le ha hablado, ¿no? Porque vino palabra del Señor y él da el mensaje, ¿no? Un mensaje que habla y dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Las palabras carecen de valor si nuestros hechos no lo confirman. Es decir, dirás, pero entonces, ¿no somos salvos por las obras? No, pero tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Es decir, el fruto de Gálatas 5:22, gozo, paz, amor, mansedumbre, templanza, tiene que estar en nosotros. Y tenemos que hacer esos frutos. No, esos frutos no son para salvarnos, pero realmente los frutos confirman lo que somos. Es decir, un peral es un peral porque da peras, ¿verdad? Y un limonero es un limonero porque da limones. Entonces, eso es tan sencillo. Y dicen, a Abraham tenemos por padre, ni el hábito hace al monje, ni el estar en un lugar me va a hacer santo. La salvación es personal y no se hereda. Es decir, aquellos decían, somos hijos de Abraham. Y la promesa a Abraham era, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y los judíos decían, nosotros los primeros. Ese es el sionismo un poco mal entendido que tienen los judíos, ¿no? Es decir, los versículos 10 al 14 nos hablan la necesidad de conocer nuestros pecados para poder cambiar nuestra forma de actuar. Es importante que sepamos nuestros pecados. Si el problema que tengo yo es la ira, pues tengo que darme cuenta que llego a mi casa y cualquier cosa que hacen mis hijas o que hacen enseguida me altera, enseguida me pone de mal humor, enseguida... Pues tengo un problema con la ira. Si mi problema es la mentira para justificar que llego tarde a un sitio, tal, y me doy cuenta, uy, tengo que pedir perdón al Señor porque en vez de decir la verdad, he dicho, pues es la mentira. Entonces, en este caso, que los ricos se aparten de los pecados de la riqueza. ¿Cuál era la riqueza? Pues querer amasar más riqueza y aprovecharse de los que estaban por debajo. Los jóvenes abandonen los pecados de juventud. Pues cualquier pecado de juventud que evidentemente en cada tiempo pues habrá habido, pero cuidado con el desorden en la sexualidad, cuidado con la falta de respeto a los mayores, cuidado con olvidarse de los principios de Dios, etc. Y los ancianos, los de su propiedad. Bueno, pues los ancianos no tenemos los mismos pecados de los jóvenes, pero podemos ser orgullosos, soberbios, y es importante, yo tengo que saber cuáles son mis pecados y el Señor me va a ayudar, porque así puedo pedir perdón por esas cosas concretas. Y de esa manera arrepentirme y que vean en mi casa si mi problema es el mal genio y el mal humor, pues a razón de la palabra de Dios y de la obra con el Señor, pues que vean que voy controlando, dominando y pudiendo tener una actitud mucho más coherente a lo que el Señor ha hecho, ¿no?
Versículos 15 al 20. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo. Oyendo ese mensaje, y ese mensaje que comprometía a la gente y que se arrepentía, entonces preguntaban, ¿será este el Cristo? Porque ya desde hacía 400 años, recordaron, no había ningún profeta, entonces ver que hay alguien ahí predicando, decían si volvía a ser Elías, entonces preguntaban si sería el Cristo. Y Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diciendo, yo solo puedo bautizar en agua, pero el que viene os bautizará en el Espíritu Santo. Bueno, del Espíritu Santo no se hablaba. En el Antiguo Testamento estaba el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Pero él dice que va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo. Y con estas y otras muchas anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Fijaros que la predicación de Juan hacía que la gente se preguntara cosas. Y un buen mensaje evangélico es el que hace que la gente se pregunte cosas, que la gente reflexione. Porque el mensaje cristiano no va en contra de la inteligencia. No podemos decirle a alguien, no, es que eso tú no lo puedes entender. No, vamos a buscar la explicación. Si quiere entender cómo obra el Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo, yo tampoco lo sé. Pero cómo hacen las cosas el Señor, no tenemos que pensar que es en contra de la razón, en contra de la inteligencia. Es decir, el Señor da razones y da explicaciones, y el mensaje cristiano es para que la gente piense. Como dice ese predicador, piensen que pensar no duele. Coger sacos de cemento o ponerte a limpiar los cristales de la casa o llevar 3 bolsas de compra, eso cansa, pero pensar no duele. Por lo tanto, tenemos que pensar. Y que la gente piense en lo que predicamos es un buen principio para que el Espíritu Santo obre en sus vidas. A ver, ¿por qué este hombre está haciendo esto? ¿Por qué esta mujer está diciendo lo otro? ¿Por qué? Está bien que la gente se piense, y eso es lo que estaba pasando con el mensaje de Juan. Viene uno más poderoso que yo. El mensaje cristiano siempre glorifica al Señor. Es decir, no, mira, si tú haces lo que yo te digo, tú haz lo que yo te digo. No, mira, el Señor te dice. Nosotros siempre tenemos que quedarnos en un segundo nivel, ¿no? Tenemos que ser el burrito de la entrada en Jerusalén, que no se ve mucho, lo que se ve es lo que está encima del burrito. Nosotros tenemos que ser burritos para el Señor, en el cual reflejemos su gloria. Entonces es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Nosotros podemos bautizar con agua, yo puedo bautizar con agua, podemos ir los ancianos, con el hermano Esteban o con Cecilio o cualquiera, cualquier creyente puede bautizar. Es decir, a veces piensan no solo pueden bautizar los pastores. Felipe, el diácono, se encontró con aquel gobernador de Candace y dice, ¿qué impide? No, pues no impide nada. Es decir, todos podemos bautizar en agua porque simplemente tenemos que escuchar si el testimonio del que lo está haciendo es verdadero, y realmente, en el fondo, simplemente es dar cumplimiento a un mandamiento de Jesús. Ahora, pero yo no puedo bautizar con el Espíritu Santo. Y yo he visto publicidad de congresos y de seminarios. Ven, porque va a orar por ti el predicador Indalecio Aguilar para que recibas el Espíritu Santo. Como si el predicador, me pongo yo para no mencionar a nadie, ¿no? Yo nunca lo digo, pero y para que nadie se ofenda. El predicador más grande nunca va a poderte dar el Espíritu Santo. Él podrá orar para que el Espíritu Santo venga, pero el Espíritu Santo viene de parte de Dios, no viene por orden humana. Entonces nosotros podemos bautizar en agua, podemos preparar el pan y el vino, pero el que nos hace aptos para participar de la mesa del Señor es el Espíritu Santo, el que perdona nuestros pecados y nos sentimos bien.
Dice que limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto dice que es el ministerio de Jesús. Hoy en la iglesia hay trigo y hay paja. No nos quepa la menor duda. Hay la parábola del trigo y la cizaña. Y que los criados dicen, vamos a arrancar. No, porque no vas a distinguir. Y yo no puedo distinguir. Y cuando uno dice, o como dije el domingo, en la iglesia hay vencedores, pero también hay perdedores. Eso no quiere decir que yo vaya diciendo quiénes son los vencedores y quiénes son los perdedores. No, yo no lo sé. Pero eso es lo que dice la Biblia. Y en la iglesia hay trigo, pero también hay paja. La diferencia entre el trigo y la paja es que uno tiene fruto y el otro no tiene fruto. Entonces, y cuando ya es grande, pues está claro. ¿Y por qué es aventar la era? Pues cuando se separa el trigo de la paja, se tira todo para arriba, en una zona alta del terreno, un poco más elevada, y con el viento la paja se va a un sitio y el trigo cae donde estamos aventando. Entonces, al final, simplemente es barrer el trigo, la paja está en el otro lado y se quema. Esto es lo que dice que hará el Señor, es decir, solito se separa, no tenemos que estar ahí haciendo, ¿no? Aunque aún no ha ocurrido, Lucas nos explica ya el motivo por el que Herodes metió en la cárcel a Juan. En Lucas 3:20 dice que Herodes añadió sobre todas las cosas, encerró a Juan en la cárcel. ¿Por qué? Porque Herodes le había quitado la mujer a su hermano Felipe, de esos que estaba en el principio del capítulo diciendo que Felipe estaba en una región de Tracónita y Herodes y tal, pero bueno, se quitaron la mujer el uno al otro, por eso no se hablaban, y Juan le decía, eres un adúltero. Juan podía haberse callado porque dentro de los no creyentes, pues, pero no tiene que decir, bueno, eso es adulterio. Es como si la gente nos pregunta, es decir, hay muchas cosas hoy en día sobre la sexualidad que bíblicamente hablando son pecados. Nosotros podemos decir, bueno, tú haz lo que quieras, pero si me preguntas mi opinión, eso es fornicación, o eso es homosexualidad, o eso es adulterio. Y nosotros no podemos cambiar el mensaje. Claro que eso no quiere decir que condenemos a nadie, nosotros vamos a anunciar el mensaje del amor y que el Señor revele. Juan predicaba a Herodes para ver si así se arrepentía, y de hecho Herodes le tenía un reconocimiento a Juan, y cuando le pidieron que lo tenía que matar, pues no estaba muy contento, ¿no? Versículos 21 y 22. Juan es el que menos dedica a un hecho trascendente, el bautismo de Jesús, ¿no? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Sabemos que en Mateo hay una discusión, no, yo no te puedo bautizar, sí te puedo bautizar. Aquí Lucas no dedica tiempo a esto. Mucha gente se bautizaba y Jesús vino para bautizarse. Que es una cosa importante, ¿no? El bautismo no es algo más en la vida, sino que es una señal de arrepentimiento. Claro, por eso Juan decía, no necesitas bautizarte porque tú no necesitas arrepentirte. Y en eso sí que hay una diferencia, pero Jesús quiere ser igual a nosotros en todo y ser ejemplo en todas las cosas. Ahora fijaros aquí que dice el versículo 21, y orando, el cielo se abrió. La oración y el bautismo siempre tienen que ir juntos. Es decir, el bautismo no es algo puramente simbólico, no es algo solamente gestual. Tenemos que orar, tenemos que ponernos delante de Dios. Las personas que van a bautizarse o las personas que van bautizando tienen que estar orando. La oración sella nuestros actos aquí en la tierra. Jesús siempre oraba y actuaba, oraba y actuaba. Padre, gracias porque me has oído antes de llamar a Lázaro a la resurrección.
y cuando Jesús iba a hacer milagros se había pasado la noche orando. Es decir, la oración precede a la acción, siempre es así. Habrá momentos en el cual el Señor nos permitirá actuar, pero si sabemos que tenemos que hacer cosas, hermano, orar. Orar es el motor. Un escritor, Edmund Burke, del siglo XIX, decía que la oración es el hálito vital del creyente. Es decir, si yo no estuviera respirando no podría hablar, porque ustedes me oyen porque el aire que estoy respirando luego al salir con las cuerdas vocales se convierte en sonido. Es decir, sin orar no hay vida, porque no hay respiración, ¿no? Y en este acto participan Jesús, que es bautizado, el Padre, que manda un mensaje desde el cielo, y el Espíritu, que viene a ungir la vida de Jesús, ¿no? Es decir, es uno de los lugares donde están las tres manifestaciones de la deidad, ¿no? La palabra Trinidad no es una palabra bíblica, por lo tanto, no digamos nosotros creemos en la Trinidad, ¿no? Porque entonces nos preguntarán, ¿qué es la Trinidad? No lo sé. Creemos que Dios se manifiesta como Padre, Dios se ha manifestado como Hijo y Dios se manifiesta como Espíritu Santo. En este momento Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo, viviendo en la vida de los creyentes y usándonos para hacer su obra. En el Antiguo Testamento es el Padre, es el Padre el que llama a Abraham y le enseña las estrellas del cielo, el que llama a Moisés y le dice sube al Sinaí, le da los 10 mandamientos, y el Padre va obrando en el Antiguo Testamento. Y luego el ministerio de Jesús, que son esos 33 años, de los cuales 3 fueron de ministerio y 30 que estuvo cuidando de sus padres. Pero nosotros creemos en 3 manifestaciones distintas de Dios, pero es el mismo Dios que se manifiesta de 3 formas distintas. Y más de eso, yo no sé explicar más de eso, pero eso es hasta donde entiendo. Por eso digo que a las preguntas se pueden contestar, pero no siempre podemos contestar más de lo que dice la Biblia. Y luego a continuación, Lucas nos da una genealogía de Jesús, ¿no? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, entonces empieza a estar llegando hasta hijo de Dios, el último versículo de hijo de Dios, y cuenta toda la genealogía. Claro, eso para nosotros hoy en día no tiene mucha trascendencia porque, salvo que yo quiera demostrar que soy descendiente de Cristóbal Colón o de algún personaje muy famoso, pues no es muy importante, ¿no? Y de hecho, pues conocemos el nombre de nuestros abuelos, el nombre de nuestros bisabuelos, a los cuales la mayoría no hemos conocido, y a lo mejor el nombre de algunos de nuestros tatarabuelos, es decir, 4 generaciones atrás. Si me preguntan a mí de más atrás, bueno, de mis tatarabuelos no conozco el nombre de todos, ¿no? No conozco el nombre de todos. Es decir, pero los judíos, por una cuestión de identidad, por una cuestión de que había una tribu que tenían que ser la de los sacerdotes, la familia de Aarón y los tribus de Leví, sí que llevaban un control de quiénes eran judíos y tal. Ese control se perdió un poco en la diáspora, cuando fueron apresados por Asiria. Por Asiria fueron apresados los judíos del norte, los de las 10 tribus. Y además se mezclaron con los asirios, y esos asirios luego el rey los mandó a vivir a la zona de Samaria. Por eso los judíos no trataban a los samaritanos como iguales que ellos, porque se mezclaron con pueblos, con el pueblo asirio, con la zona de Nínive y esos pueblos. Y entonces, por eso decían que eran judíos de segunda clase, ¿no? Porque no mantenían la raza pura. Pero, y hoy en día, por ejemplo, tú puedes ir a Israel si tú demuestras que tienes antepasados judíos.
Para tener antepasados judíos, lo primero que sueles tener que tener es algún apellido judío, ¿no? Pero bueno, la mayoría de apellidos en España son árabes o judíos, con lo cual, digamos que la mayoría hay muchos españoles que descendemos o descienden de judíos y los otros descienden de árabes. Judíos porque hubo muchos años, hasta el año 1492, hubo muchos años donde hubo muchos judíos aquí, y árabes porque durante casi 8 siglos la península era de árabes y la isla también, ¿no? Eran árabes, con lo cual sí que ahí hubo mezcolanza, pero hay muchas. Pero cuando ha venido el holocausto nazi, bueno, había una forma de distinguir las familias judías. En el caso de los varones era por la circuncisión. Si tenían hecha la circuncisión, eran judíos, entonces ya los seleccionaban. Y ellos procuraban casarse judíos con judíos, no mezclarse con otros judíos, con lo cual, por eso estaban. Y ellos mantuvieron, hoy en día, si tú demuestras, y los judíos tienen muchas veces maneras, porque claro, los judíos americanos no quieren irse a Israel, porque los judíos americanos, la mayoría de los judíos americanos son gente rica, gente que tiene mucho dinero. Pero los judíos que viven en Rusia, en Ucrania, en Eslovaquia, en Rumanía, todos esos sí querían irse a Israel. Irse a Israel significaba que te ponían en un kibutz, que era como una cooperativa, donde por 6 meses te terminaban de enseñar a hablar hebreo y a escribirlo, ¿no? Y estaba allí 6 meses. Cuando tú estabas allí 6 meses, podías seguir 6 meses más o no, daba igual si eras médico, si eras carpintero, si eras ama de casa, si eras doctora, ingeniero, ingeniera, da igual. Tú estabas allí y allí trabajabas en la lavandería, en la huerta, en lo que hiciera falta. Pero todo el mundo aprendía hebreo. Hoy en día el profeta Isaías puede andar por Israel y a él le entenderían y él entendería el hebreo. Eso no ocurre con ningún país. En España, cuando intentamos leer la Biblia del Oso como la tradució Casiodoro de Reina hace 500 años, es casi imposible, no entendemos casi nada, ¿no? Porque el castellano ha evolucionado mucho en 500 años. Pero sin embargo, los profetas del Antiguo Testamento podrían estar andando por Israel, porque el pueblo de Israel, para conservar el David Ben Gurión, el Golda Meir y todos estos que fueron los padres de la nación de Israel en 1948, cuando Naciones Unidas volvió, y entonces volver era eso, cuando tú llevabas 6 meses o tal, entonces, ¿usted qué? ¿Ingeniero? Vale, pues hacen falta ingenieros en tal sitio, usted médico en tal sitio. Te daban una casa, una tierra, y bueno, tú empezabas. Claro, mucha gente que vivía en países muy limitados quería ir a Israel porque era importante. Entonces tenían que tener una relación, tenían que tener un vínculo. Por eso para los hebreos era muy importante la genealogía, y por eso tanto Mateo capítulo 1 como Lucas 3 dedican un capítulo. Es decir, parecería raro dedicar tantos versículos a una cosa que en la mayor parte del mundo no es importante. Pero esto, ¿qué manifiesta? Que Jesús era alguien físicamente real. Que Jesús era real. Por eso hoy en día nadie discute si Jesús existió o no existió. Hace 50 años todavía se discutía si Jesús existió o no existió, si es un invento de la religión. No, hoy en día está súper comprobado, hay registros, y que Jesús fue alguien físicamente real. Si fue hijo de Dios o no hijo de Dios, ahí ya entra la fe, pero sobre el hecho de que Jesús nació, no había, o sea, que Jesús existió, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por eso es importante la genealogía para confirmar la relación de David. Y en este caso, Lucas va hasta el mismo Dios, porque dice hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, pone a Adán como hijo de Dios, como criatura de Dios, y llega hasta ahí. No pueden aprenderlo de memoria para el próximo
martes, y los que traigan de memoria la genealogía, pues les regalaremos un chupa chup, un caramelo o algo, ¿no? No, dediquen el tiempo a otra cosa, pero sepamos que está ahí y que sí es importante. Esto es importante porque, ya digo, es decir, esto sería la prueba de ADN histórica, la prueba de ADN histórica como alguien real. Pasamos al capítulo 4. Capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió pan en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, cuenta todo el relato de las tentaciones de Jesús. Jesús llevado por el Espíritu Santo. Es decir, Jesús no se movió nunca si no era porque el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te puede llevar al desierto. Y tenemos que pensar que puede ocurrir. El Espíritu Santo te puede llevar al centro de la ciudad o, como en este caso, te lleva al desierto. Y aquí, después de un momento de honor y de gloria, porque dice que vino el Espíritu Santo sobre él y se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. De ese momento, el Espíritu Santo que lo lleva al desierto. Y es importante que Jesús nunca discutió y, como ya sabemos en Getsemaní, hágase tu voluntad, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, ¿no? Satanás venció al primer Adán en el Edén. Satanás venció a Adán porque Adán desobedeció a Dios y le obedeció a él. Y ahora quiere vencer al segundo Adán en el desierto. Aquí no era un jardín, no era algo precioso, era un lugar totalmente distinto. En 1 Corintios 15, 45 dice: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Adán era un alma viva, era un ánima con vida. Jesús es el que da vida espiritual, el espíritu vivificante. A Adán lo echó del paraíso, a Jesús quiere echarle del reino de los cielos, porque en el momento que Jesús obedezca a Satanás, ha fracasado el plan de Dios, y Jesús se convierte en rehén de Satanás, ¿no? Por eso, él le puede ofrecer todos los reinos de este mundo, porque si obedece, ahí ya esa es la victoria, ¿no? Debemos esperar como algo normal si somos tentados por ser miembros del cuerpo de Cristo. Dice 1 Pedro 5:8, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás no se preocupa mucho por la gente que no cree en Dios, porque ya está, no tiene problema. Se preocupa por aquellos que creemos en Dios, porque además de no obedecerle, tenemos la misión de agarrar a gente para llevarlo a los pies de Cristo. Entonces, esa es su labor. ¿Qué dice Santiago 4:7? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y Jesús nos enseña cómo podemos resistir al diablo. No podemos evitar que el diablo nos tiente. Es decir, yo no puedo evitar ver que hay una chica muy guapa y muy joven, o que tener la avaricia por querer tener el coche que tiene mi vecino, o poder, ¿por qué, Señor, si yo te sirvo, no puedo hacer este viaje y otros pues consiguen el dinero de cualquier forma? Es decir, yo no puedo evitar que esos pensamientos aniden dentro de mí y entonces yo peque, ¿no? Es decir, yo no puedo evitar, como decía Lutero, que los pájaros vuelen sobre mi cabeza. Lo que puedo evitar es que hagan un nido, porque en cuanto quieren hacer un nido los espanto. Ahora que vuelen, pues claro que no puedo evitar que vuelen sobre mi cabeza. Entonces, eso es igual, ¿no? 1 Juan 3:8, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él empezó su ministerio con un gran conflicto con Satanás, porque cada uno de los ataques de Satanás ataca a puntos débiles de la naturaleza humana. Entonces, Satanás dijo: 40 días que no ha comido pan, este hombre que tiene hambre. Tampoco había que ser muy inteligente, ¿verdad? Eso.
Eso nos pasa a nosotros, si no hemos comido nada desde mediodía, llegamos a casa y han pasado solo 8 horas y ya, uy, ¿qué hay de cena, no? A ver qué puedo cenar, ¿no? Es decir, y las 3 tentaciones fueron rechazadas con textos de la Biblia, del Pentateuco. La primera tentación, después de un estado de debilidad por 40 días de ayuno, es para que haga un milagro para tener comida. ¿Hay problema en hacer un milagro para tener comida? No. Lo que Satanás pide no es pecado, lo que Satanás pide no es tal. Lo que Satanás pide es que le obedezcas. Y eso es lo que no puedes hacer. Eso es lo que no puedes hacer. La segunda tentación, que viera lo bueno que era tener poder en este mundo. Es decir, pues claro que es bueno tener poder. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Viajar a su país en el avión, ir hasta Madrid y tal, o que como al presidente del gobierno le pongan un avión en este y ir directos hasta su casa? ¿Qué preferirían ustedes? Pues claro, ir directos. Pues eso es el poder, ¿no? Y como decía uno, el poder cansa, pero el no poder sí que cansa. El no poder sí que cansa. Y la tercera tentación es que consiguiera una publicidad de todo, subirte al pico del templo y allí delante de todas las planadas del templo, ¡bum!, caer y que vengan los ángeles y te sostengan y esas cosas. En el fondo está diciendo, habla de la incredulidad, la mundanalidad y la popularidad. Y la mayoría de los pecados suelen tener que ver con alguna de estas 3 cosas, ¿no? La incredulidad, la mundanalidad o la espiritualidad. Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es decir, las tentaciones las venceremos con la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Las 3 veces Jesús utiliza la misma arma, palabra de Dios. Aprendamos con esto la autoridad de la Biblia y el valor del conocimiento bíblico. Conociendo las Escrituras podremos enfrentarnos. Jesús le dice ya a los fariseos, erráis ignorando las Escrituras. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo para que nos ayude. Si la Biblia es una espada, debemos conocerla bien para utilizarla con eficacia, ¿no? El diablo, yo creo que debió tomar una forma física. Yo creo que el diablo fue una persona que se le acercó. No era ahí el diablo y esas cosas. El diablo nunca aparece como aparece aquí en las fiestas de Sant Antonio, ahí con cuernos y con un tenedor y feo. No. El diablo muchas veces puede disfrazarse de un compañero de trabajo y fue alguien que se acercó a Jesús de buenas maneras y tal, y se le acercó. Yo creo que así, con una conversación normal, porque su apariencia no es diablo, pero Jesús fue capaz de detectarlo. Y es lo que tenemos que saber discernir. Por eso yo creo que dentro de los dones de 1 Corintios 9, hoy en día el discernimiento de espíritus sigue siendo un don muy importante. Discernir los espíritus y discernir las personas cómo vienen, ¿no? Dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, ¿no? Entonces, después de las tentaciones, Jesús vuelve en el poder del Espíritu a Galilea. Y fijaros, no me detengo mucho en las tentaciones porque entiendo que es un hecho que nosotros conocemos bien, y las 3 respuestas de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, o la segunda respuesta cuando le enseña los reinos de este mundo, le dice, vete de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Y realmente él va respondiendo con estos versículos, pero fijaros que fue al desierto llevado por el Espíritu Santo. Y ahora, Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se extendió su fama por toda la tierra de alrededor, enseñando en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Jesús fue en el Espíritu al desierto y viene en el Espíritu a Galilea. Es decir, diréis, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que si yo tengo que coger un trabajo, tengo que orar antes. Si yo tengo que cambiar de ciudad,
tengo que orar antes. Si yo tengo que comprometerme con una mujer, con una chica, porque soy joven, tengo que orar antes. Si yo tengo que tomar un ministerio, no tomar un ministerio, tengo que orar antes. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Está muy bien que yo diga, hermano, me gustaría que tú, pues, y cuando alguien me dice, vamos a orar por eso, yo creo que ese es el camino. Ese es el camino. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva al desierto o el que ahora nos lleva a la ciudad. Y fijaros que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Eso no quiere decir que fue volando, ¿no? Pero que fue con el poder, porque cuando acabaron la tentación, dice que los ángeles le servían. Ahí vinieron los ángeles de parte de Dios. Y también seguro que eran con vestiduras. Jesús conoce a los ángeles. Pero cuando estaba aquí en la tierra no sabía quién eran los ángeles, no tenía todo ese conocimiento. Porque si Jesús era Dios, entonces no tiene ningún mérito que él no pecara. Pero si Jesús era hombre, pero lo que sí tenía era conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y dónde lo adquirió Jesús? En su casa, en su casa. Por eso es tan importante, y por eso es importante las casas de los creyentes, ¿no? Jesús fue al desierto y volvió. Jesús dio un lugar importante a los lugares donde se enseña la palabra de Dios. Porque lo que dice es que él iba siempre a la sinagoga. Es decir, que para Jesús ir a la sinagoga era una costumbre. Él estaba acostumbrado, él iba a la sinagoga. Empezó su ministerio en la sinagoga y muchos milagros los hizo en las sinagogas. Y allí debatía o enseñaba, ¿no? Porque dice el versículo 16, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, es decir, lo hacía habitualmente. Por eso cuando la gente dice, no, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, no creo, no me reúno y tal y cual, no, la Biblia pone que Jesús sí que lo hacía. Y Jesús sabía que había muchas cosas mal en la sinagoga en ese tiempo. Y es posible que haya cosas mal en la iglesia. A mí cuando alguien me dice, es que la iglesia está muy mal, yo siempre le digo, ahí entonces, ¿pero qué está muy mal? No, hay muchas cosas que están mal. Yo siempre le digo, mira, sí, yo no puedo arreglarlo, pero dime dos cosas que están mal y vamos a tratar de arreglarlas. Porque si tú me dices, dos cosas están mal, ¿no? Tanto las sillas rotas, pues vamos a ver si las sillas están rotas o no están rotas. ¿Se puede ver? Tienes razón, está la silla rota, hay que cambiar las sillas rotas. O nunca se lee la Biblia en la iglesia. Uy, pues vamos a ver si se lee la Biblia. Entonces, decir todo, no, en la iglesia hay cosas que están mal, porque perfectos seremos cuando veamos los cielos, pero es el lugar que Dios ha preparado para reunirnos, ¿no? Es decir, lo que eran las sinagogas, hoy en día es la iglesia. Y por lo tanto, Jesús tenía esa costumbre y es ahora una buena costumbre. Lo vamos a dejar aquí, que es donde Jesús empieza su ministerio, Lucas 4, 18 y 19, que vuelve a ser un pasaje de Isaías. Juan el Bautista empieza su ministerio con un pasaje de Isaías 40 y Jesús empieza su ministerio con un pasaje de Isaías 61, 1, 2. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. En las sinagogas judías cada semana había sus lecturas bíblicas. Y no por casualidad, pero este día que fue cuando Jesús, después del bautismo y el desierto, tocaba este pasaje. No es que Jesús elige los pasajes, tocaba este pasaje, Dios sabe lo que tocaba. Y entonces, ¿de quién decía Isaías el Espíritu del Señor para dar buenas nuevas, para sanar, para pregonar libertad a cautivos, dar vista a los ciegos, pregonar el año agradable del Señor? Vuelve a ser una profecía con dos cumplimientos, uno en la vida terrenal, pero pregonar el año agradable del Señor, eso todavía no ha ocurrido. No ha habido el año agradable del Señor, es algo que ocurrirá en el futuro. Bueno, si Dios quiere, esto será la próxima semana.